Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto, continuamos con los monasterios fundados por Montsalud que hemos estado visitando, que son los monasterios creados o adoptados a este lado del Pirineo, y el título es Montsalud, Sacramenia y Veruela. Interesantes, muchos. El de Veruela es muy conocido. Sacramenia se le conoce más por el queso y por el cordero. Para mí desconocido porque es una propiedad particular, y Montsalud sí que lo tenía más controlado. Pero Sacramenia me he quedado sorprendido y tengo que ir a visitarlo. Pero estamos recorriendo ya las últimas obras de Luis Astiazarán y sobre todo la época final de su vida que le tocó ya vivir. A partir de la segunda mitad de la década de los años 50, su obra muestra una decidida voluntad de modernidad. El edificio se libera de lo que eran las referencias del historicista o academicista y se busca un lenguaje intrínseco de los elementos propios de la arquitectura. Los volúmenes, la estructura, los materiales se convierten en elementos expresivos y en sí se busca la plasticidad de los volúmenes convirtiéndose en más dinámicos y se estudia y trabaja de una manera más expresiva los materiales. Así el placado del mampuesto ya no permite regionalismos, sino que se entiende como un recurso de plasticidad e investigación de la textura de los materiales. Las villas de lujo proyectadas para Marcelino Galatas en 1955 y sobre todo Eliseo Belzunce de 1957 en Ategorrieta en Donostia son un ejemplo. Es evidente que se apunta hacia una nueva arquitectura basada en el juego de volúmenes y vanos, alejada ya de la tradición y en consonancia de los parámetros de la nueva arquitectura. En el proyecto de la Escuela de Primera Enseñanza y Iniciación Profesional de las Reverendas de la Orden de la Compañía de María de Nuestra Señora de Vergara, la arquitectura que practica Astiazarán acepta ya sin ningún género de dudas los nuevos presupuestos de la arquitectura. Se trata de un edificio de estructura de hormigón de 4 plantas y 2 entrepisos, con 2 entradas al edificio, una principal y otra en la lateral izquierda, amplias, realizadas con una marquesina de hormigón, y su composición se resume en una conjunción de 2 paralelepípedos de distintas dimensiones en los que contrapone fachadas y de muy distinta concepción, resultando un edificio verdaderamente adaptado a su entorno y resuelto de una manera eficaz. Los edificios de viviendas de finales de los 50 y principios de los 60, promoción privada construida tanto en Vergara como en Donostia San Sebastián, presentan una calidad técnica más avanzada, con una distribución y dotación adecuadas a las necesidades y exigencias sociales del momento. Pero además la concepción arquitectónica de estos inmuebles resulta innovadora, no solo en su estructura, sino también en las fachadas, en lo que es que presenta un admirable juego de texturas, enlazando pareamientos en calado de mampuesto con otros de ladrillos, caravista e incluso con hormigón. Las terrazas serán también a menudo un recurso compositivo de primer orden en muchos de estos edificios, recordando soluciones adoptadas por arquitectos como Gutiérrez Soto, y como ejemplo cabe citar el edificio de 4 viviendas
y locales comerciales proyectado junto con Florencio Mocoroa en el año 1960, o los 3 bloques para 35 viviendas promovidas por Vicente Urresti en 1962 en Vergara, ambos en Vergara, o el proyecto de 46 viviendas para la calle Carlos I, esto está en Amara, número 5 de Donostia. Entre sus últimas obras, tal vez destacar el planteamiento del polígono Urríbari de Arrasat de Mondragón con el emplazamiento de la nueva escuela profesional de maestría industrial y zona deportiva en el campo de Iturripe del año 1961, en el que participó con Florencio Mocoroa. En este proyecto, tras un exhaustivo espacio de las necesidades de la comunidad educativa, analizando para ello los diferentes complejos educativos europeos, sobre todo franceses, ambos arquitectos fueron capaces de incorporar las exigencias futuras y abordar una concepción armónica de los edificios y del espacio urbanizado. De este edificio de Luis Astiazarán y de Florencio Mocoroa solo se ejecutaron un pabellón de talleres y el pabellón de clases prácticas. Elegante y vistoso es el edificio que está en la calle Víctor Chávarri II, con un estilo predominante en los años 40, basado en el racionalismo. Ese es uno de sus, probablemente su construcción más espectacular, donde Luis Astiazarán Galarza levantó un edificio de viviendas en el año 1946. Sobrio, con pequeños detalles ornamentales, forma parte de la estructura de la plaza, donde se sitúa. Evidentemente, la extensa obra de Luis Astiazarán es mucho más compleja de la que os he relatado, pero por otra parte, pues hay que dejar que todavía pues muchos se investiguen, muchos hablen de lo que fue el gran problema de nuestra guerra civil, de todos los cambios que se produjo a la hora de las construcciones, de lo que a lo largo de su trayectoria pues dibujará una interesante evolución, con una obra que supo responder y a veces anticiparse a las necesidades de una sociedad en evolución. Si decimos que ahora hemos evolucionado, entonces ni os cuento, veníamos del candil y del agua en la calle a todo lo que tuvieron. Se optaron soluciones técnicas y estéticas de una forma resuelta y eficaz, y ello muestra a su vez el verdadero esfuerzo intelectual en un contexto que también fue muchas veces adverso. En este sentido, Luis Astiazarán representa a todo un colectivo de profesionales en el que se incluirían pues los grandes maestros que trabajaron en la zona: Florencio Mocoroa, Domingo Unanue, Joaquín Irizan, Damián Lizaur, Joaquín Lavallen, entre otros muchos. Todavía se ven muchas firmas en muchos edificios, en los pocos que tenían el buen gusto de firmar las edificaciones, y que compartieron también con ideas ideológicas a veces dispares, pero compartieron un modelo educativo que los definió como profesionales en una coyuntura evidentemente difícil, que lograron superar, creando una obra interesante, una obra en la que proyectaron una concepción de la arquitectura y que en muchos casos definió y define hoy, por lo menos en parte, la trama humana y lo que fue el desarrollo industrial de Legazpia, de Guipúzcoa y de los distintos lugares que estamos recorriendo. Y volvemos a los monasterios fundados por Scala Dei, a Monsalud, Sacramenia y Veruela, que son los que voy a intentar, si tengo aliento y tiempo, a contaros. El monasterio de Santa María de Monsalud fue un antiguo cenobio cisterciense castellano que estuvo activo desde el siglo XII al siglo XIX. El monasterio de Monsalud fue uno de los más importantes de la orden del Císter en Castilla medieval, y otros monasterios cistercienses en la provincia de
de Guadalajara fueron el de Bonaval y el de Óvila. Se encuentra en la localidad de Córcoles, dentro del término municipal de Sacedón. Esto es yendo a los pantanos, estos que están allí en Guadalajara, tan impresionantes. El primer monasterio fue fundado en 1138 y se ubica a la orilla derecha del río Tajo, en el término de Auñón, en un lugar llamado de Villafranca, por donde hoy se levanta el santuario de la Virgen del Madroñal. El rey Alfonso VII de Castilla, según los escritos del padre Cortés, monje e historiador del cenobio en el siglo XVIII, puso la primera piedra, pero en 1140 la fundación es trasladada al término de Córcoles. El primer documento fiable donde aparece data del año 1167 y en él Juan de Treps, canónigo de la Catedral de Toledo, arcediano de Huete y personaje próximo al rey, concede al monasterio y a la orden del Císter la aldea de Córcoles con todas sus tierras, concesión confirmada en 1169 por el rey Alfonso VIII de Castilla, cuando quedan marcados los límites del dominio abacial, que iba desde la orilla derecha del cercano río Guadiela hasta los términos de Pareja, Sacedón y Alcocer. La casa madre de Montsalud, como todas estas, fue la abadía de Escaladier, en el Pirineo francés, de donde vinieron el primer abad, Fortun Donato, y otros posteriores. La tradición cuenta que Alfonso VIII de Castilla, tras conquistar en 1177 la ciudad de Cuenca, acudió a Montsalud, donde sorprendentemente se repuso de sus dolencias, fatigas y malestar anímico, recuperación que atribuyó a la Virgen y que se consideró el primer milagro de tantos que hubo en este lugar. El monasterio se convirtió en un importante centro de peregrinación debido a la devoción suscitada por la imagen de la Virgen de Montsalud, la Virgen que dio la salud, a la que se le consideraba sanadora, entre otros males, de la rabia, las aflicciones y melancolía del corazón, los endemoniados y el mal de ojo. Aquí lo juntaban todo. Entre los siglos XIII y finales del XV, la situación del monasterio fue degradándose hasta llegar a la encomienda debido a su empobrecimiento, en buena parte por la mala gestión de sus abades. Sin embargo, en el siglo XVI cuando recobra su viejo esplendor. Acumuló bastantes propiedades en la Alcarria. Su importancia se fue reduciendo en los siglos XVII y XVIII y finalmente es suprimido y clausurado en 1835, uno más de los conventos y monasterios cerrados por el decreto de desamortización. Y el monasterio y sus terrenos cayeron en manos particulares. Los abades más destacados fue Fortun Donato, el procedente de Escaladier, que algunas historias, pero ya sabéis que tendían a engrandecerlas, lo sitúa como discípulo de Bernardo de Claraval, San Bernardo de Clairvaux, el abad don Raimundo, don Bueno Emelino, estos parece que son franceses, Arnaldo de Pomares. Otros abades fueron Nicolás, Pedro, Wilfredo, Eusebio, Hugón, Peregrino, Otón, me voy a meter en todos ellos, Martín de Medina, que inicia la serie de abades españoles, Esteban de Algomera, Gabriel Condulario, que fue arcediano de Alarcón, no pisó Montsalud, salvo que para cobrar las rentas. Y los siguientes abades solo buscaron su riqueza personal, como os podéis imaginar, que provocó la decadencia progresiva del monasterio. El fray Vicente Alcocer fue el último abad por perpetuo, que fue uno de los más importantes y organizó la reforma a Montsalud con las normas dictadas por el cardenal Cisneros, que ya había afectado a los otros monasterios de la orden, fray Ignacio de Collantes, que fue abad de Huerta, y fray Cristóbal de Orozco, abad de Óvila, que fueron impuestos abades por la fuerza por fray Ambrosio de Guevara, general reformador de la orden en la península, con la ayuda del corregidor de
de Cuenca y obligaron al monasterio a entrar en la observancia de Castilla, a pesar de la oposición inicial de los monjes, que tenían una vida pues bastante disipada. La administración del monasterio quedó en manos de Cristóbal de Cueto, vecino de Córcoles, y en 1539 fue administrado por Juan de Salvatierra. Fray Rafael de Guerra fue en 1540 el abad presidente. Después está Fernando Barrantes, Sebastián Barrantes, hermano del anterior, que eran gallegos, que habían llegado para la restauración del monasterio. Fray Alonso de Granada, que fue elegido en 1550 primer abad trienal. Fray Bernabé de Benavides, que llegó a general de la orden, y Fray Ambrosio López, que llegó a general de la orden también. En el monasterio los elementos más importantes son la iglesia y el claustro, porque está todo muy decaído, que presentan cronológicamente dos etapas constructivas. La obra medieval, que data de finales del siglo XII y que abarca sobre todo el siglo XIII, y la obra renacentista del siglo XVI, que acoge elementos góticos especialmente en la cubierta. La iglesia presenta una planta compuesta por cabecera triple, crucero y 3 naves, y responde claramente al tipo románico. Una amplia cerca de piedra con algunos garitones esquineros circunda el recinto monasterial y su huerta. Y en su entrada el primer edificio es la portería, una gran capilla del siglo XVII rematada con un frontis en el que aparecen a los dos lados de una hornacina vacía las tallas en piedra caliza de San Bernardo y San Benito, y todo ello rematado en lo alto con un frontón triangular que contiene una talla de Dios Padre. El acceso actual al templo se efectúa por el pórtico que da al oeste. Al contrario de lo usual en los monasterios medievales, la iglesia se sitúa al sur del claustro. Presenta un aspecto de arquitectura románica de transición según la estética del Císter, construida a finales del siglo XII o comienzos del siglo XIII, planta de 3 naves, la central más elevada, con 2 tramos cada una, reforzados por contrafuertes exteriores y gruesas columnas, y crucero rematados por la cabecera con 3 ábsides, como suele ocurrir con los templos monasteriales masculinos, para que al menos 3 monjes puedan celebrar la misa simultáneamente en aquella época. Los muros de fuerte sillería de buena caliza, pilastras sobre las que se apoyan las bóvedas de crucería, crucero cubierto de bóveda de crucería y ábsides cuya parte anterior es de planta cuadrada y en la posterior de trazado semicircular, con ventanales estrechos y alargados. Por el exterior se aprecia que los ábsides están a 2 niveles, más alto el central y apoyados los tejados en cornisa formada por múltiples modillones de roleos. El paso al presbiterio se efectúa mediante un arco apuntado apoyado en columnas adosadas con capiteles de estilo cisterciense. En el interior del templo, elevado sobre la nave del Evangelio, se sitúa el coro, al que se accede mediante una escalera de caracol, y se aprecian 4 tipos de bóveda: de cuarto de esfera, que cubre el hemiciclo de los 2 ábsides laterales, de cañón apuntado en los tramos rectos de los anteriores y en los extremos del crucero, de crucería en las naves, y de nervios: 8 en el tramo central del crucero y 4 en el hemiciclo del ábside central. Para terminar, da la impresión de que la obra de las naves no se concluyó. Pudiera ser que el proyecto inicial comprendiera 2 tramos más hacia los pies de la iglesia. Con un total de 4 tramos en las naves podría obtener una longitud adecuada a las proporciones del resto del edificio. La sacristía antigua, de planta rectangular, situada en el lado norte del transepto, y las portadas de las fachadas sur y oeste, con arco, la portada de poniente con arco carpanel de 2 arquivoltas apoyadas en columnas de fuste liso, y la portada meridional está compuesta por 5 arquivoltas de medio punto apoyadas en columnas de fuste liso mediante impostas de capiteles.
El claustro no es el original, románico-gótico, sino una reedificación del siglo XVI que se ajusta al estilo clásico. La sala capitular, en el lado oriental del claustro, se accede a través de un arco apuntado, escoltado por sendas ventanas también góticas. Contiene 2 huecos con los enterramientos de 2 caballeros de la Orden de Calatrava, don Nuño Pérez de Quiñones o Siones, cuarto maestre, fallecido en 1212, y Sancho de Fontenova, comendador de la Orden, de 1263. Espacio de 2 naves divididas en 3 tramos. Por medio de 2 columnas centrales destacan sus capiteles decorados con temática vegetal, bóveda de crucería que pudiera ser del siglo XVI cuando se reconstruyó el claustro. Hay diversas marcas de cantero, algunas repetidas y otras de difícil interpretación. Y nos vemos a Sacramenia, al monasterio de Santa María Real de Sacramenia, una sorpresa para mí. Fue una abadía cisterciense regida entre los siglos XII y XIII, situada en un paraje conocido como el Coto de San Bernardo, a 2 kilómetros de Sacramenia, provincia de Segovia. Alfonso VII, introductor del Císter en España, a través del monasterio de Moreruela, es quien se debe la fundación del monasterio en 1141 y el asentamiento de los monjes venidos de Escaladei, de Francia. De este rey, luego Alfonso VIII recibió el monasterio diversos privilegios en orden a la exención de patronazgo y a la libre circulación y derecho de pasto de sus ganados. Con algunos avatares, incluida la destrucción parcial por un incendio en el año 1647, la abadía permaneció en su vida monacal activa hasta 1835, donde se produce la desamortización de Mendizábal. Los bienes que la constituían fueron enajenados y pasaron a propiedad privada. En un ejercicio de nueva titularidad, sus dueños vendieron en 1925 al magnate de la prensa norteamericana y coleccionista de obras de arte William Randolph Hearst el claustro, la sala capitular y el refectorio de los monjes. Despiezado piedra a piedra, fue llevado todo ello a Estados Unidos, donde hoy se encuentra montado en Miami, en Florida, donde es conocido como el Monasterio Español y está destinado a la celebración de bodas y banquetes. Para ello, Arthur Vine, agente de Hearst, se valió de todo tipo de sobornos a funcionarios del ministerio en plena dictadura de Primo de Rivera para convertir la normativa que impedía este expolio. De forma típicamente española, Vine fue condecorado con la Cruz al Mérito Militar por su ayuda a la cultura hispana. Ríete, ríete. El resto del conjunto monástico, esto es la iglesia y alguna otra dependencia como el Acillo Granero, siguen siendo de propiedad privada, si bien el templo es visitable en determinados días. La iglesia sigue las pautas del diseño cisterciense, ajustándose su estilo a las postrimerías del románico y primera época del gótico. Y las plantas son de cruz latina, con 3 naves de 6 tramos y transepto bien acusado. La cabecera está compuesta por 5 ábsides que albergan otras tantas capillas, y a los pies del templo se dispone de un coro que ocupa los 2 últimos tramos, y bajo él se accede al interior, perdiéndose así la perspectiva de las espaciosas naves. Las cubiertas están realizadas con bóvedas de crucería soportadas por arcos formeros y fajones doblados, y en el transepto y en el presbiterio se utilizan bóvedas de cañón apuntado, y en el crucero presenta forma rectangular dada la diferencia de anchura de las naves que se cortan y no se cierran mediante un cimborrio, sino con una bóveda de crucería de finas nervaduras. La bóveda del sotocoro es muy rebajada, como corresponde a un espacio de escasa altura, y las columnas adosadas a los pirales van rematadas por capiteles labrados que muestran motivos vegetales. En la fachada principal,
la que se orienta al oeste, se abre la puerta de acceso muy abocinada con sencillas arquivoltas de baquetones formando arcos de amplio punto y un rosetón de amplio diámetro de 12 radios bajo el arco que descarga ligeramente apuntado. Y nos vamos a los pies del Moncaño, al monasterio de Veruela. El 1141, Pedro Atarés y su madre donaron los valles de Veruela y Maderuela en torno al río Huecha y a escasos kilómetros al noroeste de Borja a los monjes franceses de la abadía de Escaladier para que fundasen un monasterio bajo la devoción de la Virgen. Sin embargo, la Orden del Císter no dio permiso para que se procediese a su fundación hasta 1146, cuando consiguieron que convertirse en el monasterio cisterciense más antiguo de Aragón. La donación fue confirmada en 1155 por Ramón Berenguer IV. La construcción del cenobio debió de estar suficientemente adelantada en el año 1171, como para que los monjes cistercienses se trasladaran de la granja provisional en la que vivían. Por aquel entonces era un lugar frondoso de bosques del somontano del montaño, al que acompañaban el silencio y la soledad que la regla monástica exigía, además de otros elementos fundamentales de la vida cisterciense: piedras, las canteras de la zona, agua, el río Huecha, y este río precisamente es el eje de articulación del señorío de Veruela. No obstante, las obras de la iglesia se prolongarían por espacio de 250 años y en el siglo XVII se construyó el nuevo claustro barroco con celdas individuales. La desamortización obligó a que los monjes cistercienses abandonaran el monasterio en 1835. Esto conllevó la pérdida de la mayoría de los bienes del monasterio y la ruina parcial. No obstante, una junta de conservación formada por gentes de Borja y Tarazona impidió su ruina total y, merced a la creación de una hospedería, se pudo conservar el monumento. A dicha hospedería acudieron durante la segunda mitad del siglo XIX miembros de la alta sociedad zaragozana y ilustres personajes como los hermanos Becker, Gustavo y Adolfo, y el pintor que encontraron en Veruela un lugar romántico por excelencia que inspiró muchos parajes de su obra, en especial la colección de cartas de Gustavo Adolfo recopilados bajo el título Desde mi celda, y buena parte de la colección de grabados de su hermano el pintor Valeriano. Es evidente que la presencia del poeta ha otorgado a Veruela una universalidad de la que goza hoy, algo que no consiguieron ni la larga presencia de los cistercienses, que va de 1145 a 1835, ni la estancia de los jesuitas de un periodo de 1877 a 1975. Veruela figura también en la obra de otros relatos literarios que han pasado por el cenobio. Fundado, como os digo, por Pedro de Atarés y por Teresa de Carvajal, cuya fábrica empezó a construirse en 1146. No os voy a rellenar más esta historia, en la que continuaremos con Veruela y algún monasterio que nos queda de las fundaciones de Escaladier. Hoy hemos recorrido Monsalud, Sacramenia y Veruela en Historia con Sentido con Juan Carlos González, un día más encantado de acercaros esta parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com
historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.